Bueno, buenas tardes a toda la comunidad de FESEIA. Somos el equipo de trabajo de la asignatura Física de los Dispositivos Electrónicos y queremos compartir con la comunidad las experiencias realizadas por la asignatura en este tiempo tan particular que nos toca vivir. En nuestra cátedra venimos realizando actividades virtuales desde hace varios años. En primer lugar, les contamos que hemos implementado el uso de la plataforma de educación a distancia hace ya un tiempo, volcando y organizando el material de lectura, generando recursos multimedia, simulaciones y otras actividades de laboratorio. Desde el 2008 hemos incorporado el uso de laboratorios remotos que fundamentalmente se utilizaron en actividades prácticas, aunque en oportunidades se mostraban en clases de teoría, aunque en realidad en forma efectiva solo se usaba como apoyo, ya que la verdad que la cátedra prefería usar los laboratorios presenciales que bueno, tienen un grado de importancia grande dentro de nuestra materia. Desde el 2017, gracias a la adquisición de un sistema de laboratorio remoto muy flexible, incorporamos de manera regular la realización de un trabajo práctico que es 100% en forma remota. En 2011 empezamos a usar intensivamente la herramienta Foros del Aula Virtual. Con ellos hemos pretendido construir en forma colectiva el aprendizaje. También desde entonces la columna vertebral del dictado de clase teórico presencial se construyó mediante presentaciones de diapositivas. De esa manera, en conjunto, digamos, con todas estas actividades, la materia, el proceso de enseñanza de la materia se apoyaba mucho en lo digital. En cuanto a la evaluación, nosotros teníamos dos formas de realizarla. Por un lado, teníamos trabajos teóricos grupales, pero también había actividades con parciales escritos. Cuando comenzó este año, bueno, nos encontramos con una realidad totalmente distinta, que nos propuso un nuevo desafío. Teníamos que de alguna manera enriquecer todo este accionar que veníamos desarrollando para desempeñarnos casi en forma totalmente virtual con el estudiante. En este sentido, Claudio nos va a comentar algunas cosas más. Sí, lo primero que obviamente implementamos y apuntamos fue a la actividad en el laboratorio, justamente por lo que Miguel decía, desde la importancia que el laboratorio tiene en nuestra materia. Podemos decir que logramos que el 80% de los trabajos prácticos originales los hemos podido realizar en forma remota, mediante la utilización justamente del laboratorio remoto. Es importante aclarar que el laboratorio remoto no es una simulación, sino es una herramienta didáctica que funciona como interacción de componentes reales, los cuales los controlamos a través de Internet. O sea, es un laboratorio donde los chicos construyen desde Internet sus circuitos y los prueban en tiempo real. Para poder hacer esto, obviamente, tuvimos que readecuar las guías didácticas de los prácticos presenciales y se adoptó el cronograma de la materia. Luego tuvimos que abordar la clase y también la consulta por videoconferencia, algo que hacíamos obviamente en forma presencial. Cierto que obviamente uno tiene rechazo a la cámara inicialmente, pero bueno, después de un par de semanas los alumnos logramos que tuvieran 3 clases semanales por videoconferencia, una de teoría, una de laboratorio y una de consulta. Así empezamos a trabajar en este cuatrimestre. Finalmente enfrentamos el tema del proceso evaluativo, digamos, que no es fácil. Mantuvimos las guías de trabajos prácticos y reemplazamos los parciales habituales por cuestionarios que lo realizamos a través del aula virtual. Ya hemos tomado 2 de los 3 programados para el cuatrimestre, pero es importante aclarar que los 3 tienen diseños algo diferentes conforme a los resultados y a las opiniones que hemos ido evaluando con los alumnos. Ajá. Sí, claro. No sé, Federico, ¿qué opinión tenés de las clases virtuales?
Bueno, las clases virtuales, una cosa buena que hemos visto es que el tener las clases grabadas, el hecho de dar las videoconferencias nos permite guardarlas y entonces, bueno, es bueno lograr esa clase grabada para que pueda ser vista a posterioridad por alumnos que por alguna razón han faltado a la clase o como repaso. Para dar un aspecto más acabado, demanda un importante trabajo adicional el dictado, porque, bueno, hay que preparar más filminas al no tener el pizarrón, y en muchos casos con conocimientos que exceden puramente lo docente, digamos, en el hecho de hacerla más didáctica a esa actividad, a lo que uno le está presentando a los alumnos. Ajá. ¿Y qué cosas viste, Claudio, con el tema de la clase virtual y los defectos, las debilidades que veíamos? Y, digamos, una de las cosas que observamos, que yo veo, es se pierde muchísimo la riqueza que da el pizarrón en la clase presencial, ¿no? O sea, creo que es un desafío nuestro ver con qué herramienta potente podemos incorporar que mejore o corrija eso, porque, digamos, sin perder agilidad en el uso de la que uno tiene en la pizarra real. De alguna manera, por ahí creo que eso es una falencia que se ha observado en que no ha habido una difusión de herramientas potentes y prácticas desde la institución para las clases virtuales. O sea, uno está un poco flaco en eso. Creo que tenemos la sensación de que se ha realizado un esfuerzo más bien individual o en las cátedras en función de la experiencia que alguno de los miembros tiene, pero falta un poco más de apoyo para tener una mejora en ese aspecto. Ajá. Sí, yo particularmente, por ejemplo, que fui, digamos, constructor de muchas diapositivas de clase, bueno, yo inicialmente las empecé a usar, las diapositivas, pero claramente, digamos, me encontré con que en la virtualidad esas diapositivas deberían ser mucho más ricas, digamos. Ante la falta, digamos, del pizarrón, realmente no había, no era suficiente. Sí, la verdad que hay encima, bueno, en mi caso particular, en las clases de laboratorio, yo estoy en el laboratorio, me gusta interactividad con los alumnos, o sea, que no sea clase magistral, sino que haya un ida y vuelta. Y bueno, hemos encontrado también cierta apatía en algunos alumnos para la participación en las clases, al no poder verle las caras, porque en muchos casos no encienden las cámaras, o incluso a veces sin micrófono, se hace medio difícil lograr esa interactividad. Pero bueno, es un desafío a cambiar la forma de trabajo y buscar cómo lograr esa interactividad más participativa con los alumnos de esta forma, de la forma virtual. Y lograr un entorno un poco más similar a lo que uno obtiene en el aula. Está bien. Bueno, también sería interesante compartir el laboratorio, digamos. Habíamos puntualizado de que pudimos realizar el 80% de los trabajos prácticos. Eso realmente es bastante interesante. Hoy en día, digamos, hemos empezado a trabajar no solamente con un laboratorio remoto propio de desarrollo propio de la cátedra, sino que, como decíamos al principio, hemos incorporado un nuevo laboratorio, el laboratorio Visir, y que nos potenció Vos, Claudio, ¿qué podés acotar respecto de las debilidades? Sí, esta situación de virtualidad, indudablemente en el caso nuestro, nuestra materia que es tan práctica, digamos, en cuanto a componentes electrónicos y ensayos y pruebas de los mismos, hay una riqueza en el manejo de los componentes, el manejo práctico, ¿no? Manual, el instrumental, el armado manual de circuitos, el montaje, la resolución de problemas prácticos reales que uno enfrenta cuando está en un laboratorio presencial que se está perdiendo, digamos, o se reduce notablemente al trabajar virtualmente. Así que creo que
tenemos que trabajar para tratar de cubrir esa falencia, ¿no? Me parece que es un punto importante a tener, digamos, de mejora. Claro. Sí, bueno, el otro aspecto que es importante resaltar es el tema de las consultas. ¿Vos qué experiencia has tenido, Federico, con ese tema? Bueno, con las consultas, lo bueno es que al tener un sistema como el campus virtual de la facultad, nos permite mensaje directo, más allá de que uno podría tener el correo electrónico, el hecho de tener del uso de los foros internos para que los alumnos puedan presentar consultas directamente desde ahí y que cualquiera de sus compañeros las contesten, o el mensaje directo, que me han llegado muchísimas consultas permanentemente de los alumnos de esta forma. Es una cosa buena, la verdad que permite una facilidad de acceder a las consultas, el sistema virtual. También es una herramienta muy potente con eso, con un contacto más constante con el alumno. Y permite compartir la información. Así que en ese sentido, creo que incluso es hasta un poco mejor en la forma de cómo hemos trabajado. Más allá de eso, también hemos dado consultas por videoconferencia, o sea, más allá de la consulta textual, sino que ha habido consultas también por videoconferencia. Así que en ese sentido, el contacto estuvo con los alumnos, incluso particularmente con algún alumno en particular, cuando plantean algún tema más específico, bueno, buscar brindarle las mayores soluciones a los alumnos en ese sentido. Claro. Sí, yo personalmente, increíblemente, he visto que las consultas, digamos, el grado de asistencia de los alumnos a las consultas es mucho mayor que cuando se da el caso presencial. Evidentemente, les resulta más fácil unirse a una videoconferencia que tener que ir a la facultad hacer la consulta. Eso, digamos, favorece, digamos, la virtualidad favorece esa actitud de los alumnos. Uh-huh. Por último, digamos, lo que podríamos plantear o charlar un poquito es el tema de los exámenes parciales. Nosotros estamos realizando los exámenes a través del campus virtual. Contamos con un banco de preguntas bastante amplio. Ya contábamos con un banco de preguntas, pero bueno, tuvimos que adecuar todo ese banco de preguntas a este nuevo formato. Realmente nos costó, nos lleva mucho tiempo, pero bueno, lo estamos haciendo de a poco, estamos readaptando todas esas preguntas. Por ejemplo, el tema, hay un conjunto de preguntas que son tipo multiple choice, y bueno, por ahí es necesario de darle algún toque diferente, darle que el alumno pueda contestar o justificar. Entonces hay que tratar de utilizar las herramientas al máximo para poder que el cuestionario, que el examen sea lo suficientemente rico y lo suficientemente seguro a la hora de que no haya transmisión de conocimientos entre los alumnos, que no haya un copia y pegue, digamos, con la bibliografía que seguramente tendrán a mano. Y en ese sentido también estamos tratando de adaptar lo que sería los tiempos a la hora de contestar el cuestionario por parte de los alumnos. Entonces, les damos ciertos datos de que determinada pregunta tiene determinado tiempo para contestarse, o tiene determinado peso dentro del cuestionario. Entonces, a ellos, previamente a ingresar al cuestionario, tienen un panorama de cómo enfrentarse a ese cuestionario. Claudio, ¿algún comentario? Sí, creo que todo esto son
procesos que se están puliendo, digamos, con feedback con los alumnos, entre nosotros mismos, para garantizar, digamos, que haya una buena evaluación y sacar conclusiones sobre el nivel de aprendizaje, ¿no?, de cada alumno, que haciéndolo en forma virtual, obviamente se sabe, es bastante más difícil que cuando uno tiene la posibilidad presencial de contacto. Igual creo que las dificultades principales es lograr eso, lo que vos decías, una asignación correcta de tiempos y procedimientos que reduzcan al máximo las posibilidades de que haya un traspaso de información, ¿no? Que realmente lo que uno está corrigiendo o evaluando no sea algo que no corresponde a un determinado alumno. Entonces, digamos, para hacer un cierre final de evaluación, creo que va a ser importante abordar una evaluación virtual o presencial, si es que en algún momento se habilita esa instancia, personal con cada uno y oral, digamos, para poder completar realmente una evaluación más integral de todos los alumnos, ¿no? Eso creo que va a ser obligatorio. La virtualidad, en ese sentido, ofrece una dificultad para que solo sea a través de esa evaluación la idea de si el alumno realmente ha adquirido los conocimientos. Federico, ¿algo más que quisieras acotar? Sí, no, bueno, yo ya como cierre diría que lo que nosotros hemos visto es que el uso de la videoconferencia es interesante, pero se pierde parte de la devolución indirecta con el alumno, al no poder en muchos casos verlos y ver cómo reaccionan o cómo están interpretando lo que uno les va explicando. Pero bueno, se hace necesario trabajar más interactivamente para mantener esa atención. Y creo que se ha logrado un aprovechamiento enorme en las herramientas virtuales, igualmente, más allá de todo esto, para mantener los laboratorios en la materia, que es una gran parte de la carga horaria de la materia en sí. Sí, yo finalmente lo que quiero decir que este proceso que hemos llevado en estos 3-4 meses que venimos trabajando, yo creo que el balance es positivo, pero bueno, también es un desafío a seguir creciendo, buscando mayor calidad en las herramientas y en los recursos que la virtualidad nos obliga. Realmente esto es un esfuerzo que comenzó en marzo, pero bueno, esto creo que lamentablemente se va a extender y en ese sentido, bueno, debemos buscar los mejores métodos, poner el máximo esfuerzo para que, bueno, el año no se pierda, que el alumno aprenda y lograr transcurrir esta situación tan particular que nos tocó vivir de la mejor manera. Sí, creo que como dicen, toda crisis es oportunidad, así que creo que más que nunca es una oportunidad de potenciar en nuestro caso una materia que ya tenía una carga importante de trabajo a través de herramientas virtuales, digamos, darle un giro de, como decías vos, Miguel, de mayor calidad y de posibilidades para que el alumno sienta que tiene recursos realmente potentes y buenos para un mejor aprendizaje. Así que bueno, es parte de ese desafío.